Doctora Mariana Kucharczyk, que se formó en el Hospital Italiano de Buenos Aires y ella participa en el grupo de enfermedades inflamatorias del Hospital Italiano de Buenos Aires y ahora está en el Instituto Fleming, así que ahí trabajando en el diagnóstico, en el servicio de diagnóstico por imágenes. Así que bueno, vamos a darle lugar a ella. Gracias a ustedes por estar participando en este encuentro. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos y que después al final de la charla vamos a dar lugar a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por escucharme este ratito. Vamos a hablar entonces del rol de la ecografía en la evaluación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como objetivos de la charla tenemos conocer la utilidad e indicaciones de la ecografía en esta patología, mostrar cuáles son los hallazgos en la enfermedad de Crohn, describir los signos que sugieren actividad y cuáles son las complicaciones y los signos de cronicidad que podemos ver nosotros desde la ecografía. Como introducción, la mayoría sabe que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un importante impacto en la calidad de vida. Son enfermedades crónicas, heterogéneas, que tienen un curso difícil de predecir, afectan a pacientes jóvenes y eso, como vamos a ver a lo largo de la charla, tiene un impacto en qué tipo de estudios también vamos a realizarle a estos pacientes. La endoscopía, que es el estándar de referencia para el diagnóstico y tratamiento de esta patología, permite únicamente la evaluación de la mucosa. No podemos evaluar más allá de la mucosa ni el compromiso extraintestinal, esa es una limitación de la endoscopía, y tiene una intubación ileal completa solamente en aproximadamente un 20% de los pacientes, por eso también es otra limitante, sabiendo que el principal sitio de afectación es el ilio. La ecografía Doppler, la enterotomografía y la enteroresonancia permiten identificar tanto las alteraciones intestinales como las extraintestinales. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de la ecografía en la enfermedad inflamatoria intestinal? Una primera aproximación diagnóstica en pacientes con síntomas sospechosos para localizar las lesiones y evaluar la extensión, detectar signos de actividad, la detección precoz de complicaciones y también de la recurrencia y en el seguimiento de pacientes tratados y de pacientes que han sido operados. En este trabajo del año 2013, lo que quiero mostrar es que, como se ve, marcado, no se ve la flecha, ahí está. Como se ve acá, marcado en amarillo, dentro de las imágenes, tanto para los pacientes en el momento del diagnóstico, los pacientes sintomáticos, asintomáticos y en el seguimiento postoperatorio está recomendada tanto la resonancia como la ecografía intestinal por igual para valorar estos pacientes, limitando siempre el uso de la enterotomografía o de la tomografía porque, como saben, es ionizante, tiene radiación y son pacientes que, como dijimos, se diagnostican de jóvenes y tienen un curso crónico, por eso siempre se limita el uso de la tomografía. En este otro cuadro lo que se ve es también, se compara la sensibilidad y la especificidad de la... Estoy con un problema con la flecha. Ahí está. La sensibilidad y la especificidad de la ecografía respecto, por ejemplo, de la endoscopía y de otros métodos de imágenes, y como ven es bastante similar. Por eso en este consenso de este año, del año 2018, en donde se hablaba de las recomendaciones y de las guías clínicas para el uso de la ecografía intestinal en la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal, se recomienda el uso de la ecografía tanto para el diagnóstico como para establecer la localización, la actividad y las posibles complicaciones dentro de esta patología. En Argentina, muchas veces, muchos tendrán en mente que se pide o que se evaluaba mediante el Doppler de la arteria mesentérica superior. Si bien, como vamos a ver ahora, no está recomendado por estas guías, ¿qué es lo que debemos evaluar si vamos a hacer este estudio? Tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener un ayuno de por lo menos 6 horas, porque si el paciente comió
el flujo va al intestino, entonces siempre va a parecer que tiene actividad, por eso también es menos sensible y menos específico, además que tiene que ver con la extensión que tenga esa patología para que realmente detectemos cambios en el flujo de la arteria. Puede servir como un dato adicional más, y yo creo que también se sigue muchas veces pidiendo por desconocimiento y otras porque la ecografía intestinal como ecografía intestinal no está validada en el sistema para cobrarla o para facturarla distinto que una ecografía abdominal, y es una ecografía que lleva por lo menos 20 minutos para realizarla. Entonces o piden Doppler abdominal o piden ecografía Doppler de arteria mesentérica más ecografía abdominal como para que cuando yo la recibo hago una ecografía intestinal. Pero en realidad el concepto de ecografía intestinal no está validado en las prepagas para hacerlo hecho como tal. Pero en realidad el Doppler de la arteria mesentérica es un dato más, pero no el más importante ni el que es obligatorio realizar. Si lo vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta que hay que estudiarla a 2-3 centímetros de su origen, evaluando la velocidad pico sistólica y la velocidad máxima para poder establecer el flujo que tiene la arteria, y también que el índice de resistencia debe ser mayor a 0,9 cuando el paciente está en ayunas. Todo esto cambia cuando el paciente tuvo una ingesta en un tiempo menor. Esto es un corte longitudinal, ¿sí? Esta es la arteria aorta, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, acá es donde debemos estudiarla, ¿sí? Este es el tronco celíaco que se divide y abajo está la arteria mesentérica superior, y debemos tomar el área, esto le interesa más que nada a la gente que hace imágenes, el resto, pero bueno, también si reciben estudios saber si le midieron el flujo. Para medir el flujo hay que tomar el área, y con eso hacemos un cálculo para establecer cuál es el flujo de la arteria. Y en este trabajo del año 97 se establecieron que los pacientes que tenían enfermedad activa tenían un flujo elevado, mayor a 480 mililitros por minuto, los inactivos tenían un flujo menor a 500, y por eso entre activos e inactivos hay un overlap entre los 480 y 500 que queda ahí en el medio. Igualmente es un dato, como ya les dije antes, adicional, y lo más importante es evaluar el intestino. Y en la guía de recomendaciones de este año dice que queda fuera de lo rutinario establecer el flujo de la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Las asas intestinales, determinar cuáles son las características de las asas, el espesor parietal, si tienen o no señal Doppler en la pared, y también evaluar hallazgos extramurales si hay en el mesenterio adyacente. Todo eso sería la ecografía intestinal con Doppler color. ¿Qué nos va a permitir visualizar? La ecografía en modo B, que es la ecografía convencional, la que hacemos sin Doppler, nos va a permitir evaluar la localización, la extensión, las complicaciones transmurales y también si hay presencia de estenosis o obstrucciones. Con el Doppler color vamos a poder determinar el grado de actividad visualizando vasos macroscópicos, el aumento de la vascularización parietal, y mediante una escala semi-cuantitativa que vamos a ver después, podemos establecer si estos pacientes tienen actividad leve, moderada o severa. Y con la ecografía con contraste, que... Perdón, no la cambié. Un minuto. Ok. Pueden seguir nosotros. Desconecten el cable y vuelvan a conectar. Ok. Un minutito. Está desconectado. No, vuelvan a conectar. Ah. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, y entonces decía que la ecografía con contraste, que hace poco fue aprobado el contraste ecográfico para la utilización en Argentina, no tiene un uso todavía muy diseminado, y no sé si lo tendrá por un tema de costos, porque el contraste no es barato y se necesita de un enfermero que pinche al paciente, que le pase el contraste, que esté presente cuando uno está haciendo la ecografía, y bueno, los costos en Argentina son importantes, o sea, tienen que ver con lo que se termina haciendo. Tal vez en esta patología que uno tiene que limitar la radiación y que la resonancia es larga y también es compleja de interpretar, sería una de las patologías en las que sería útil, tal vez se termine utilizando para la enfermedad inflamatoria intestinal, no sé si va a tener un uso extendido para otras cosas, pero bueno, si se utiliza, lo que hay que evaluar es la vascularización del asa, y podemos medir con un ROI de una manera cuantitativa, no semi-cuantitativa como lo hacemos con el Doppler, el realce del asa, y así establecer si hay actividad o no en la pared.
tipo de contraste es? Se llama Sonoview y son micro burbujas, son esferas de aire, de gas, que pasan por se inyectan en la sangre y que las ves, es muy bueno. Yo estuve rotando en el clinic donde en Europa se hace más de 10 años que se utiliza, bastante, más de 20 debe ser. Lo vi para el hígado y la verdad que funciona muy bien. Era muy útil para tratar, por ejemplo, hepatocarcinomas que por ecografía no se veían muy bien, que se habían detectado por tomografía, lo ibas a buscar al lugar y le podían hacer una ablación por radiofrecuencia sin necesidad de ir al tomógrafo. Es útil. Pero bueno, tardó mucho tiempo en la FDA en aprobarlo, hace 2 años, y por eso también se demoró acá, porque nosotros siempre copiamos lo que hace la FDA. Bueno, en cuanto a las características de la ecografía, el transductor que tenemos que utilizar es un transductor de alta frecuencia, de entre 5 y 7 MHz, tampoco uno de súper alta frecuencia, donde vamos a ver solamente la piel, no uno para evaluar partes blandas, pero tampoco el convex, porque no vamos a poder tener esa definición del asa como voy a mostrar después con un transductor de una frecuencia menor. Es importante la compresión manual anteroposterior para separar las asas intestinales y disminuir también la distancia del transductor al asa. Evaluar la estratificación parietal, como vamos a ver después, o sea, conocer cómo se ve un intestino normal para saber cuándo está patológico. Y la ingesta de agua, que está descrita y que a veces se describió como que puede ayudar. En mi caso yo no la utilizo y la verdad es que no varía demasiado en los hallazgos que vamos a tener. No así para la enterotomografía y la enteroresonancia, que sí se hace con ingesta de contraste negativo. En cuanto a las limitaciones de la ecografía, como en toda la ecografía obviamente, es la obesidad y el meteorismo intestinal. Hay que tener en cuenta que estos pacientes particularmente raramente son obesos, yo creo que no vi ninguno, así que no es una limitante real con la que nos vamos a encontrar. Sí, las zonas ciegas, como la pelvis profunda. En el caso de las mujeres podemos hacer ecografía transvaginal para acercar las asas al transductor. Por ejemplo, si queremos estudiar zonas de lirio en ese sector o el recto. Bueno, el consumo de tiempo, como les había comentado antes, que es operador dependiente y que tiene curva de aprendizaje. En este trabajo se estableció que el nivel de habilidad y experiencia necesario para tener un nivel diagnóstico como el que está reportado en la literatura es de 100 exámenes, pero en estos otros trabajos, donde hablan además de la enteroresonancia, también se demostró que se necesitan 100 estudios para tener el mismo grado de habilidad. Y en este otro que compara la tomografía y la resonancia, se ve que el grado de variabilidad interobservador y interestudio es bastante elevado, no tanto, pero bastante, con lo cual en realidad es una complejidad de la patología. Y en sí, yo siempre cuando hablo de ecografía digo que todos los métodos de imágenes son operador dependiente, que si uno no los hace pensando en lo que va a buscar y dirigidos al paciente, también tenemos la misma complicación, gastamos más y perdemos más tiempo. Entonces en realidad, bueno, acá me avala la literatura también. En la ecografía intestinal tenemos que conocer entonces cómo se ve el intestino normal. Tiene un aspecto en diana en 5 capas, donde vemos, voy a pasar esto porque acá lo vemos mejor. Vemos la capa interna, si este es un gráfico para mostrar este asa. En la capa interna, en realidad no es una capa, sino que es la luz, que generalmente es hiperecogénica por el aire que hay adentro del asa. Lo que se ve negrito alrededor, que decimos cuando es negro que es hipoecogénico, es la mucosa. Después vemos hiperecogénico, más blanco, la submucosa, que es donde principalmente asienta la patología y lo que vamos a ver mejor. Y por fuera la muscular. ¿Qué vamos a encontrar entonces como hallazgos patológicos en la ecografía del paciente con enfermedad de Crohn? El espesor parietal normal es menor a 3 milímetros. Se considera patológico cuando es mayor a 3 milímetros con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 93%. Y hay otras publicaciones que dicen que como signo de actividad en el seguimiento y también como estudio en el diagnóstico para diferenciarlo de otras cosas que pueden producir aumento del espesor parietal y no es la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad de Crohn, es más preciso establecer el punto de corte en 4 milímetros, aumentando así la especificidad. Otras cosas que vamos a evaluar es si hay edema de la submucosa, que produce un aumento del espesor parietal y además pérdida de la estratificación, la irregularidad de la mucosa y la ausencia de austras.
Acá arriba vemos el aspecto ecográfico normal del intestino, donde podemos distinguir claramente todas las capas, ¿sí? La mucosa, de las 5 vemos 3 en realidad, porque la interna, la del medio no es una capa, sino que es la luz, y la de afuera, la serosa, no se llega a distinguir. O sea que vemos la mucosa, la submucosa y la muscular. Acá lo mismo, de un espesor parietal normal menor a 2 milímetros. Abajo vemos ejemplos de asas comprometidas. En este ejemplo es un corte transversal de un asa intestinal, donde vemos un claro aumento del espesor parietal. Fíjense cómo está irregular la mucosa. Acá de hecho está interrumpida. Vemos acá edema a nivel de la submucosa. Esta es la ecogenicidad normal de la submucosa, y ven como acá está disminuida, o sea, está hipocogénica la submucosa, entonces perdemos la diferenciación entre la muscular y la mucosa. Eso se lo llama pérdida de la estratificación parietal. En este otro ejemplo es un asa, pero en un corte longitudinal, en donde vemos lo mismo, el importante aumento del espesor parietal, irregularidad de la mucosa, incluso compromiso del mesenterio adyacente, donde se ve proliferación fibroadiposa, y también podría haber alguna pequeña fístula porque hay como algunos trayectos lineales que se continúan a partir de la muscular. En cuanto a la extensión y localización, sabemos que la enfermedad de Crohn tiene afección discontinua, por eso nosotros debemos seguir un protocolo de estudio para no olvidarnos ningún sector y evaluar todo el intestino. Hay que evaluar siempre, obviamente, el intestino delgado del distal, o sea, el ilion terminal y el colon, pero también evaluar el ciego, el colon derecho, el colon izquierdo, y tener en cuenta que tenemos menor sensibilidad para evaluar el yeyuno, para lo que es mucho más sensible la resonancia magnética. Tenemos que determinar una extensión aproximada y hacer un análisis por segmentos para aumentar la sensibilidad y la especificidad. La enteroresonancia obviamente se aproxima más a la valoración intraoperatoria y es para lo que realmente supera la ecografía, para evaluar la extensión de la patología. Por eso, como vamos a ver después, se utiliza previo a la ecografía como guía. Este es un ejemplo de una ecografía normal, un paciente con unión iliocecal normal, ¿sí? El ciego, este es el contenido del ciego, acá vemos el ilion terminal que tiene la estratificación parietal conservada sin aumento del espesor, y en este ejemplo de acá abajo, un paciente con enfermedad de Crohn, en donde vemos aumento del espesor parietal significativo a nivel del ilion distal y de la unión iliocecal, y el ciego, todo esto es la pared del ciego, ¿sí? Este es el contenido. Yo sé que tal vez el que nos imágenes dice, me tiene que creer, pero bueno, se ve igual distinto. Fíjense, acá estaría la mucosa y la muscular, y esta del otro lado, y acá esta es la pared y esta es la pared, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se puede ver tanto cuando es normal como cuando es patológico. Para medir la extensión, la ecografía no solo tiene un problema en que se le dificulta evaluar el yeyuno, sino que a veces si la extensión es muy larga, tiene mucha longitud, no podemos medirlo en la pantalla por más que hagamos imágenes combinadas. Acá hay un ejemplo de lo que podemos no ver, por ejemplo, por ecografía. Tal vez vemos más fácil el compromiso del ilion distal y nos perdamos de este compromiso a nivel del colon. Pero en realidad también es importante saber que a este paciente no encontrarle esto no le cambia el tratamiento que le van a realizar. Pero por eso igualmente se sugiere hacer una resonancia previa al inicio del tratamiento y después controlar con ecografía buscando los sitios que se vieron en la resonancia. Para la recurrencia, la sensibilidad de la ecografía es del 80 al 88% con una especificidad muy alta. Acá vemos un ejemplo de un paciente que había sido operado por enfermedad de Crohn y ha ido al consultorio por síntomas suboclusivos, le hice la ecografía y se veía a nivel de la anastomosis, que está acá, un aumento importante del espesor parietal con pérdida de la estratificación y tenía un flujo muy importante al examen Doppler, o sea que tenía actividad severa. Se hizo la tomografía para corroborar los hallazgos ecográficos y fíjense cómo se ve la imagen. Al que entiende imágenes se va a dar cuenta que es muy similar el hallazgo de la ecografía con el de la resonancia. Era una recidiva a nivel de la anastomosis. A la enfermedad de Crohn se la puede dividir en distintos subtipos dependiendo de las complicaciones que da, el subtipo inflamatorio, el estenosante y el fistulizante. Y lo que vamos a ver nosotros en ecografía
En el inflamatorio, los criterios de actividad son la hipervascularización de la submucosa, que es el sello de actividad de la patología, cuando vemos un engrosamiento intestinal mayor a 5 milímetros y además hay hipervascularización, es un indicador fuerte de enfermedad activa. Y como les decía, hay una escala semi-cuantitativa conocida y publicada por diversos autores, en donde vemos el grado de vascularización de la mucosa y lo dividimos en 0, o sea, no hay actividad cuando no hay señal Doppler, 1 o leve cuando hay entre 0 y 2 señales, en realidad 1 y 2 señales color, y severo cuando hay 6 o más. O sea, es fácil dividir la leve de la severa. El tema está en la moderada, que a veces estamos entre que si es severo o moderado, o leve o moderado, pero en realidad lo que es fácil de dividir es entre leve y severo, y por eso muchos toman el moderado y severo en conjunto. El índice de resistencia también está descrito, pero no tiene una sensibilidad ni una especificidad muy alta, entonces no es útil en realidad de establecer. Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? En este caso vemos un asa intestinal con este cuadradito que indica que estamos midiendo con Doppler color. Es importante que el cuadrado lo hagamos siempre de un tamaño de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro de lado y que la velocidad que le pongamos sea baja, porque si no podemos no tener señal porque pusimos una velocidad muy alta piensen que son vasos muy chiquititos los que estamos evaluando. En este caso no había actividad, acá vemos 2 señales color, también es importante verlo dinámicamente, no puse videos en la presentación para evitar problemas, pero en realidad en el análisis dinámico tenemos que diferenciar la vascularización real del asa del artificio por movimiento que se genera porque el intestino tiene motilidad propia, entonces saben que cuando se mueve va a dar señal Doppler, pero uno cuando ya sabe de Doppler puede diferenciar qué es real de qué no, entonces es importante diferenciar eso, la vascularización real del asa del movimiento, del artificio que se puede generar por el movimiento. En la actividad moderada vemos 4 señales Doppler y en la severa, no queda duda que severa, fíjense cómo hay una importante vascularización del sector examinado. Acá vemos otro ejemplo de actividad severa, en donde vemos una importante vascularización de toda la submucosa en el sector explorado. Y además el asa presenta claros signos de pérdida de la estratificación y edema de la submucosa. Cuando hay actividad leve, en general, el aumento del espesor parietal es menor y no hay tanto compromiso en la submucosa. En cuanto al compromiso extramural, en el subtipo inflamatorio podemos encontrar proliferación y hiperecogenicidad del tejido adiposo mesentérico, prominencia de los vasos rectos y también ganglios mesentéricos visibles que pueden estar agrandados y generalmente tienen que estar hiperémicos. En realidad esto se evalúa con tomografía y con resonancia. Uno de los indicios de que la enfermedad está activa es que los ganglios que vemos realcen mucho con contraste. Y también evaluar si hay presencia de líquido libre. Algunos ejemplos, una asa patológica y fíjense la prominencia de los vasos rectos. Lo habitual es que no se vean los vasos rectos con ecografía y mucho menos que tengan señal al examen Doppler color. Estos son vasos que están ingurgitados y que además tienen importante señal. Algunos ganglios, para mostrarles nada más que son ganglios normales con hilo graso, solamente que agrupados. Y también la proliferación del tejido adiposo mesentérico. Bueno, excepto el que hace imágenes, tal vez otro acá no ve nada. Pero bueno, ahí se ve que el mesenterio tiene una proliferación adiposa importante y las asas van a estar separadas por esa proliferación. Eso es lo que también cuando se hacían estudios varitados veían esa separación de las asas por esta misma proliferación del tejido adiposo mesentérico. Las estenosis las vamos a ver en el subtipo estenosante y las fístulas y los abscesos o flemones son una complicación de la fistulizante. En las estenosis lo que vamos a ver es una reducción progresiva de la luz intestinal que genera dilatación del asa previa y alteración de la función intestinal. En la ecografía vamos a ver hiperperistaltismo del segmento preestenótico intentando vencer la obstrucción. La sensibilidad para evaluar las estenosis en la ecografía es de entre el 60 y el 70%, siendo mayor para las ciliales que para los segmentos más proximales, que como dijimos es más difícil de evaluar por ecografía. Algunos ejemplos, ¿sí?, de dónde está el sitio de estenosis y la dilatación de la asa previa, ¿sí?, las asas dilatadas, y generalmente las asas dilatadas van a tener hipermotilidad y podemos encontrar compromiso de la pared a nivel del segmento estenótico.
nosotros tenemos que diferenciar, además por imágenes, si esa estenosis es activa, en donde va a requerir tratamiento médico. Si es activa y tiene inflamación, vamos a ver hipervascularización del segmento estenótico. De aquellas estenosis fibrosas, en donde no va a haber vascularización detectable al examen Doppler, y como no son activas y no es por inflamación, el tratamiento sería quirúrgico. Esto se ve también muy bien, se puede diferenciar por resonancia magnética, no por tomografía computada. En cuanto a las fístulas, son una de las complicaciones más importantes de la enfermedad de Crohn. En ecografía vamos a ver proyectos hipocogénicos lineales, ¿sí? Menores, generalmente a 2 centímetros, que pueden comunicar dos asas entre sí o con otros órganos. La pared de las fístulas generalmente está revestida por tejido de granulación que tiene neoangiogénesis, o sea que podemos detectar flujo en la pared por eso, con una sensibilidad variable. La especificidad es alta, o sea, a veces es difícil encontrarla, sobre todo si son profundas. La resonancia tiene una sensibilidad similar para las fístulas interasas, pero tiene una sensibilidad mucho mayor para las fístulas perineales. Se las divide en internas, externas y perineales. Estas son patrimonio de la resonancia. Las internas suelen ser asintomáticas y por eso son subdiagnosticadas. Comunican asas entre sí o enteromesentéricas, o sea que terminan en fondo de saco ciego. Y las externas son las que dan síntomas más fácil y por eso uno las va a buscar y las encuentra más rápidamente. Son las enterovaginales, enterovesicales y las enterocutáneas. En cuanto a los abscesos, tiene una prevalencia del 4%, generalmente complicación de una enfermedad fistulizante, y se ven como una colección hipocogénica irregular, aperistáltica, con pequeños ecos internos, y tiene gas o contenido heterogéneo. Hay que pensar en que están abscedados, no infectados, no abscedados porque son abscesos, sino infectados, y pueden dividirse en retroperitoneales e intraperitoneales. Los intraperitoneales son más frecuentes y se dividen a su vez en superficiales cuando están adyacentes a la pared abdominal y profundos cuando se ubican entre un asa y el mesenterio. Son difíciles de identificar a veces por ecografía, sobre todo dependiendo de la ubicación. Muchas veces se utilizan los otros métodos de imagen para el diagnóstico y la ecografía para el seguimiento. Algunos ejemplos de un paciente con una enfermedad activa. Fíjense, un compromiso importante de Lilion, y vemos estas imágenes hipocogénicas que se continuaban desde la pared de Lilion, si eran fístulas con pequeños abscesos interasas asociados, ¿sí? Algunos con ecos internos, tenían múltiples. En el video se ve mejor, pero bueno, esto grafica igualmente cómo lo vamos a encontrar y que se pueden ver. Esta es otra paciente que en realidad era derivada del interior. La habían operado una apendicitis y continuaba con síntomas, y tenía este apelotonamiento de asas. Fíjense cómo hay asas ciliares traccionadas y que terminan en esta colección heterogénea. Fíjense que tiene áreas hipocogénicas con burbujas de gas en su interior. Las asas que contactaban con eso tenían una actividad importante, una inflamación importante, y esto era un absceso interasas, era una enfermedad fistulizante. Y además esta paciente tenía esta imagen hipocogénica que contactaba con la pared y con un asa, y era una fístula enterocutánea. Se hizo una tomografía computada para corroborar estos hallazgos, y fíjense cómo se ve. Esta es la imagen que habíamos visto por ecografía, lo mismo en resonancia, ¿sí? El absceso y la fístula interasas, cómo están las asas traccionadas. Hay varias imágenes ganglionares realzando, y también el signo del peine, cómo están los vasos rectos proliferados en el mesenterio adyacente, y la fístula enterocutánea también visible en tomografía. Para monitorear el tratamiamiento hay que tener en cuenta, bueno, que el tratamiento clásico, el objetivo era reducir los síntomas, pero acá me quedó una A de más, perdón, era reducir los síntomas, pero había una disociación importante muchas veces entre los síntomas y lo que pasaba realmente en el intestino. Por eso no se usaban los métodos de imágenes para seguir el tratamiento, sino que se monitoreaba la actividad inflamatoria con el CADAI, y era una desconexión entre la actividad inflamatoria y los síntomas que generaba un daño estructural en las asas. Con la terapia biológica, el objetivo es la curación biológica endoscópica. Entonces tenemos que monitorear con endoscopía
el seguir esas asas para evitar el daño estructural a largo plazo y para evitar realizar endoscopías tan seguido. Lo que se utiliza es la ecografía y la resonancia con contraste endovenoso para cuantificar la actividad inflamatoria y así ver, monitorear la respuesta al tratamiento. En este consenso de este año, lo que dice básicamente es que el diagnóstico se puede hacer con ecografía, la colonoscopía o la endoscopía y la resonancia magnética. Si en la ecografía vemos además los mismos hallazgos que en la resonancia magnética, que la tenemos de base, podemos seguir al paciente con ecografía. Y ahí valorar si se sigue con el mismo tratamiento o si es necesario cambiar algo. Ahora, si yo con ecografía no consigo encontrar lo que se vio en resonancia magnética, entonces hay que evaluar seguirlo con endoscopía o con resonancia magnética. O sea que utilizaríamos la resonancia como modelo, como un mapa al inicio y después la ecografía para seguir a ese paciente. ¿Qué es lo que evaluar entonces en ecografía cuando vamos a monitorizar el tratamiento? Que haya disminución de la actividad inflamatoria, del espesor parietal y de las complicaciones, y la correlación entre los cambios ecográficos y la respuesta endoscópica y clínica. Se puede repetir a intervalos regulares, de manera programada, independientemente de la respuesta clínica, permite ajustar el tratamiento a la situación del paciente y, bueno, utilizamos la resonancia magnética previa para buscar esos lugares que tal vez, o sea, ir con más ganas a buscar lo que tal vez no podemos encontrar sino nosotros por ecografía. Digo, el que busca siempre encuentra, no siempre encontramos todo, pero si nos tomamos tiempo lo podemos encontrar. Y como conclusiones entonces, las técnicas de diagnóstico por imágenes son herramientas que nos permiten seguir a la enfermedad de Crohn. Potenciamos el uso de la ecografía y de la resonancia porque no utilizan radiación. La ecografía entonces va a servir para el diagnóstico inicial, para evaluar la recurrencia, las complicaciones transmurales, los tipos de estenosis, la actividad inflamatoria y para monitorizar la respuesta al tratamiento, teniendo en cuenta que la enteroresonancia es mejor para la extensión de la enfermedad y por eso la usamos como un mapa de seguimiento. Bueno, la accesibilidad del bajo costo y la ausencia de radiación la convierte en la primera línea diagnóstica y bueno, sabemos que es operador dependiente con fenómeno de curva de aprendizaje. El médico que la realiza tiene que tener conocimientos de ecografía y de la patología del estudio y también un buen ecógrafo, porque tampoco es lo mismo cualquier ecógrafo, como tampoco es lo mismo cualquier resonador ni cualquier tomógrafo. Así que nada, pero a veces esto de que uno tiene la idea de que la ecografía es más accesible y bajo costo, se cree que da lo mismo cualquier ecógrafo, como que uno en el resonador es más exquisito a la hora de elegir, o dice, bueno, un 3 tela o un 1.5, pero que se ha hecho así, entero resonancia, pero la ecografía, bueno, que se haga. Y a veces eso disminuye el rédito de la ecografía porque la hace cualquiera que no sabe de la patología con un equipo que no es adecuado para evaluar eso. Y degradamos el método, un método que en realidad nos puede dar mucha información. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí están. No sé si tienen alguna pregunta. No, acá no. No, en la realidad, no sé. ¿Alguna pregunta? No, la pregunta es, la verdad te felicito, honestamente nunca he pedido ecografía intestinal. ¿Alguien lo pide? No, lo que pasa es que es un método. No hay operadores, En no hay realidad no hay gente formada. No, yo que hago tampoco me piden ecografía intestinal, me piden, me ponen Doppler abdominal y pelviano y con Sí, eso eso lo es lo que hago, dijiste vos. claro, porque en realidad podría, sí, o sea, ni sola nadie le da bolilla, tal vez si entre todos ponemos esa práctica, tal vez la práctica salga, porque no se va a facturar lo mismo que un Doppler abdominal, en realidad es una cuestión de terminología, pero tal vez es más claro para que lo pueda hacer. La curva de aprendizaje es bastante larga, igual como vos hablaste de 100 procedimientos, por supuesto, en pacientes con enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria. Claro, algunos normales, Y otros no. Es difícil Es si no estás difícil. en un centro de dilución de ese Exacto, tipo, sí. Así que Y eso es lo que lo hace difícil, por eso también claro, lo hace difícil en todo, en la tomografía y en la resonancia. Tampoco es fácil conseguir 100 resonancias. obvio. Lo que pasa es que tal vez la resonancia uno puede verla ya adquirida y se la puede mostrar, o sea, es como más, eso es lo que la hace más fácil
lo que se malinterpreta como no operador dependiente. Es que me parece que es más operador dependiente y mucho más la ecografía. Entonces, bueno, porque es en el momento. Yo no puedo decir por lo que me muestra otro si eso está comprometido o no, si evaluó todo. Y por eso también se usa menos, creo, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la ecografía la hacen los técnicos y el médico la informa. Entonces, todo es más limitado, porque no es el médico el que hace la ecografía y tiene que confiar en las imágenes que le hizo otro. Y la ecografía, para sacar los réditos, la tiene que hacer uno. Tiene que ser dinámico. Exacto. Para algo así, sí. Y la verdad que es una técnica que aporta muchos datos, tantos datos como una enteroresonancia. Lo que pasa que, bueno, vos lo podrás decir más que nosotros, que no hay, acá en Argentina hay muy poca capacitación y no hay gente capacitada en Argentina y Latinoamérica en general tampoco hay muchos centros. Nosotros estuvimos en un encuentro inflamatorio y no había mucha formación en eco, pero es una técnica que las guías eco la recomiendan y cada vez está más recomendada. Porque yo que también hago tomografía y resonancia, o sea, yo hago todos los métodos, estoy mucho en el grupo de enfermedad inflamatoria y también de otras cosas, de oncología, de hígado, de gineco más que nada, pero digamos, hago como transversalmente todos los métodos de patologías, digamos. La realidad es que la tomografía y la resonancia también no se hacen bien. Quiero, o sea, la enteroresonancia, para que salga bien, yo me siento más confiada cuando hago ecografía a veces que si no me metí en el protocolo del lugar y me traen una enteroresonancia de no sé dónde, de algún lugar, que la facturan y que realmente no lo hacen como es adecuado. Pasa con la pelvis de alta resolución para el cáncer de recto, no hacen cortes de alta resolución, o sea, no es de alta resolución. Y uno no puede informar algo que encima ya llegaste a la resonancia y bueno, ahora le pedimos la ecografía porque, o sea que en Argentina el problema es como más global, es un problema de que no hay operadores para la ecografía, de que nadie regula cómo se hacen los estudios en todos lados y que en realidad por lo menos ustedes, si tienen un grupo de enfermedad inflamatoria, pueden hacer que el protocolo del resonador sea el adecuado para enfermedad inflamatoria. Y bueno, sí, formar gente para que lo haga, que haga bien la ecografía. Porque lo concreto, como vos mostrás ahí, que uno se va a basar en este estudio diagnóstico para tomar decisiones terapéuticas y a veces son decisiones importantes, de avanzar un tratamiento, de bajar un tratamiento, entonces realmente nosotros nos apoyamos mucho en imágenes. ¿Y cómo lo hacen ahora? No, y ahora hacemos o enteroresonancia o en menor medida enterotomografía. Lo que pasa también, la realidad es que en lugares donde uno trabaja tampoco se puede hacer enteroresonancia. Entonces terminás con la enterotomografía, con todas las implicancias que tiene hacer consecutivamente enterotomografía. Entonces cuando vos ves una técnica como esta, bueno, la verdad que a uno le entusiasma poder hacer el seguimiento a los pacientes con ecografía. Sí. Tiene muchas cosas de valor. Bueno, yo quedo a disposición para lo que, o sea, yo trabajo acá y no en este hospital, pero digamos en Buenos Aires, en Argentina, y nada, y lo que se pueda, no solo para lo que pueda hacer yo, lo que se pueda hacer para mejorar la situación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Me gusta el tema, sí que se nota que me gusta. Claro. Sebastián, ¿alguna pregunta? Corte. No, simplemente, hola, felicitarla a la doctora por la charla, linda, muy interesante. Nos estábamos reclamando que lastimosamente no los pudimos traer a los imagenólogos de nuestro hospital. La verdad que jamás pedimos una ecografía de intestino en una inflamatoria. Nos parece muy interesante para el seguimiento. La verdad que para el diagnóstico inicial creo que nos va a costar mucho tiempo que lo podamos aplicar, pero sí podemos empezar a insistir a los imagenólogos que cada vez que detectamos algo en la enterotomografía o en la enteroresonancia, pedirle que le hagan la ecografía. Me parece que va a ser bueno, más allá de que alguno pueda ir a un centro de alto volumen para la curva de aprendizaje. Bueno, nos parece interesante ver cómo se ve la ecografía después de lo que se ve en la resonancia, y porque bueno, tener un método que lo pueda hacer todos los días para el seguimiento, creo que ahí está
el gran beneficio. Así que bueno, muy interesante, muchas gracias. No, de nada. Yo tampoco en algún momento hice mi curva de aprendizaje, así que todos lo pueden hacer y es importante la interacción. Lo que ustedes le comenten al radiólogo y que el especialista en diagnóstico por imágenes esté interesado en la patología, ¿no? Para que también se interese, pero siempre que haya un intercambio, que ustedes le comenten cómo está, qué le están haciendo, todo eso enriquece y hace que uno realmente encuentre más cosas. No es lo mismo informar un estudio o hacer un paciente sin ningún dato clínico que cuando uno tiene todos los datos clínicos. Siempre se saca más información, incluso si yo informo ahora un estudio y después vienen y me traen un montón de información que no tenía, seguro que saco más información. Entonces, si todos se involucran, yo creo que van a tener buenos resultados. Así fue como yo me formé y como trabajé en el hospital italiano. Yo iba al consultorio con el doctor de Paula y estaba en la consulta clínica, porque también me choqueó al principio ver, no sé, chicos que no se podían ir de vacaciones porque a la playa no tengo un baño cerca, entonces no me voy a ir. O sea, como cosas que uno, si no tal vez no, nosotros que no tenemos esa interacción con el paciente, y bueno, uno se va comprometiendo más, va conociendo al paciente, va teniendo otro vínculo y dice, bueno, no, yo quiero acá ayudar. Tengo una pregunta. Sí. Vos decías que el ecógrafo tiene que ser de buena calidad. Sí. ¿Esto requiere un ecógrafo de determinadas características especiales o un ecógrafo convencional de buena calidad? No, un ecógrafo convencional de buena calidad. O sea, un ecógrafo bueno. Exacto, un ecógrafo bueno con transductores adecuados, o sea, tiene que tener un convex, pero tiene que tener un transductor de alta frecuencia que no sea de mama, o sea, de muy alta frecuencia. El ideal para mí es el vascular, que tiene una frecuencia intermedia y que además al ser más cortito yo puedo comprimir mejor, porque los otros lineales tienen un diámetro mayor y cuando hago la compresión antero-posterior no se separan tanto las asas. Si tienen el vascular mejor, si no igual se puede uno arreglar, pero tiene que tener un transductor lineal que funcione bien y eso, en realidad, y que el equipo sea bueno, sí, que tenga buen Doppler, porque tenemos que evaluar en un asa que por más que tenga el aumentador de espesor parietal, tiene la pared finita, evaluar bien el Doppler de ese sector, pero nada más. Y el concepto entonces sería, primero es aconsejable que tengan en el diagnóstico inicial una enteroresonancia. Si se puede, sí, se puede. Eso es lo que dicen las guías ahora de este año. Y después separar el como seguimiento, mapa, sí, exacto. Seguirlo con, Si uno lo va a usar sobre todo como seguimiento de tratamiento, porque Bien. entonces podemos evaluar si lo que estamos viendo por ecografía era o sea, hacerlo las dos al inicio, o sea, no hacer tampoco la resonancia y no tuvo tiempo y no se hizo la ecografía y después va directamente al control. Entonces yo no sé si lo que no veo no lo veo, porque no lo veo por ecografía o porque ya respondió al tratamiento. Entonces, que se haga la resonancia, que se haga la ecografía y que después se inicie el tratamiento. Yo con la primera ecografía, teniendo la resonancia, evalúo si veo lo mismo, si yo ya sé que un sector no lo puedo ver bien, entonces ese sector no lo voy a seguir por ecografía o me va a costar más. Y también se puede seguir, porque tal vez tiene un segmento yeyunal cortito y después todo el ilion comprometido. Y bueno, puedo seguir el ilion e inferir que el yeyuno está respondiendo igual y cada tanto hago la resonancia, pero no le hago una resonancia tan seguido. Pero bueno, para determinar esas decisiones en el equipo multidisciplinario, debo primero tener los dos estudios basales, porque si no, no sé cuánto es por la respuesta y cuánto es porque no lo veo. Yo creo que todo lo que sea ideal, sobre todo el ilion terminal y del colon, se ve bien por ecografía. El tema son otros sectores. ¿Y ustedes ahí en el italiano qué protocolo usaban? ¿No? ¿Si tenían algún protocolo? No. Bueno, No, de seguimiento, Sí. no o sea, en realidad, no sé si tan sistematizado, porque esto es más actual, no sé si a todos se les hacía. Bueno, después está todo lo que pasa en Argentina. Sí, se puede hacer sí. la resonancia, no se la cura en el italiano, se va a hacer a otro lado, se le hicieron mal. Sí, bueno, se hace tomografía porque resonancia no, la ecografía sí se hacía siempre. son pacientes Pero que se atienden en y otro los lugar. seguíamos con ecografía, los sigo con ecografía. Sí, eso sí. Y mismo ponerle abscesos, y no de enfermedad inflamatoria, no sé, un absceso periverticular. Se hace el diagnóstico por tomografía y se sigue por ecografía, la evolución. Martín, ¿alguna pregunta? ¿El doctor Toro?
Martín Toro de Mendoza, Bueno. tiene mucha experiencia en Hola. enfermedad inflamatoria. No sé si me escuchan ahora. Sí, Martín, te escuchamos. Vos que tenés... Primero, felicitaciones. Buenísima, muy buena la iniciativa. Lamento no haberlos podido acompañar, Julio, porque normalmente en este horario estoy en el hospital y hoy justo estoy de vacaciones, así que los felicito, buenísimo. Yo te había preguntado recién por el chat, si vos, una pregunta de la práctica, si vos realmente esto lo cobrás diferencial o cobrás una ecografía, un Doppler por un lado, y por otro lado la pregunta es si tuvieras que decirle a un ecografista con un equipo adecuado, con todo, ¿cuáles son los puntos más fáciles de reconocer, digamos, vascularización desde el punto de vista de, por ahí vos no sabés mucho de endoscopía, pero yo te digo, bueno, si ves una úlcera, si ves rojo, si ves negro, ¿cuáles serían para el ecografista si yo voy con uno que no sabe de inflamatoria y le digo, che, mira, necesito ver el Lilion y ver cuáles son los puntos más destacados en ese aspecto? Lo primero, antes de... se me fue consulta la cabeza. diferencial. La consulta diferencial, me encantaría, pero no. Nada, por eso piden en realidad Doppler abdominal y pelviano para tener más tiempo, para que le den 2 turnos y por lo menos cuando le dan el turno bien pueda tener 20 minutos y no tener después 30 pacientes esperando afuera porque estuve media hora y tenía 10 minutos. O sea que ya con tener el tiempo necesario me conformo, o lo posible. Y en cuanto a la vascularización, nada, evaluar, siempre tener en cuenta que ponga la evaluación, la caja de evaluación del Doppler de 1 centímetro de lado, lo ponga sobre la pared, tenga en cuenta que la velocidad tiene que estar baja, pero no tan baja como para que genere mucho artificio de movimiento del intestino, y ahí valorar el grado de vascularización. En realidad es eso, tiene que ser un médico que sepa de Doppler, si no sabe de inflamatoria, digamos, que sepa ecografía y que sepa los parámetros de Doppler, cómo manejarlos, para valorar la velocidad, el PRF, distintos parámetros que tiene que tener en cuenta para disminuir el artificio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta acá? No. Sí, yo, ¿cómo andas? Juanjo de acá de Córdoba. Hola Juanjo. Bien, ¿cómo andan? Bueno, primero, otra vez felicitando, todo muy lindo. Una consulta práctica. Si yo tengo identificado una lesión y supongamos que mi ecografista me la puede identificar y me dice lo que yo quiero saber. En una vez lo dijeron, pero no se escucha muy bien acá, así que tal vez se me pasó. ¿Qué posibilidad tengo de hacer valoración de seguimiento del tratamiento? Por ejemplo, decir, bueno, en un Lilion, por ahí no tengo tanto acceso tan rápido a la resonancia, pero sí le puedo hacer una ecografía al poco tiempo de iniciar un tratamiento para saber diferenciar si realmente voy evolucionando como quiero o no, obviamente independientemente de un absceso, sino lo que es sobre todo el compromiso inflamatorio de la ESA. No, sí, en realidad uno tiene las guías para hacer lo que se demostró en un consenso que es lo mejor, y después artesanalmente en Argentina vamos adaptando esa situación a lo que podemos, y obviamente que entre no correlacionarlo con una ecografía, o sea, no hacer ningún método diagnóstico, es preferible hacer la ecografía, o si no puedo hacer la resonancia y puedo hacer la tomografía, y bueno, haré enterotomografía y la ecografía, y trataré de no hacer tan seguido la enterotomografía. Uno va haciendo un poco lo que puede, pensando en lo que es mejor y teniendo como referencia las guías, que es lo que se llegó en un consenso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Perfecto, gracias. No. Si no hay más preguntas, bueno, gracias No, Mariana. de nada, gracias por invitarme. Gracias a Telemedicina por el apoyo, y gracias al Laboratorio Estaqueda que nos apoya en la iniciativa para poder seguir capacitándonos. Así que bueno, nos vamos a volver a ver el 17 de diciembre y el tema va a ser anatomía patológica en enfermedad inflamatoria. Gracias a ustedes también por participar.